Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en una nueva edición de Jueves de Historia con el profesor Alejandro San Francisco. Hoy jueves 27 de junio. Como siempre, una vez a la semana nos detenemos un segundito para poder conversar un poquito más en profundidad algunos temas que marcan no solamente la actualidad, sino que marcan también la reflexión un poquito más reposada, sobre todo cuando han habido tantas críticas de repente a las cosas que son aparentemente inútiles, pero que al final terminan llenando un poquitito más el alma. Vamos a profundizar en eso, pero primero quiero saludar al profesor Alejandro San Francisco, doctor en Historia de Oxford, académico de la Universidad San Sebastián, director de formación del Instituto República y, como siempre digo, ante todo un gran amigo. Profesor San Francisco, muy bienvenido. Doctor Acosta, un gusto estar acá como todas las semanas, jueves de historia. Como toda la semana en este jueves de historia y bueno, algo que además no tuvimos jueves la semana pasada porque era feriado. No tuvimos jueves, efectivamente. Yo sé que tenemos ciertos viudos y viudas de los jueves de historia que tengo muchos pacientes fanáticos también, que me han dicho en la consulta, oiga, me encantan Nuevas Voces, pero lo que más disfruto es esas conversaciones con el profesor San Francisco los días jueves. Y es interesante hacer este paréntesis, ¿cierto?, en la actualidad, sobre todo cuando ha sido justamente las humanidades las que han estado en cuestión, a propósito de más de alguna declaración que ha dicho, mire, ¿por qué gastamos tanta plata en hacer magíster o doctorado o hacer incluso formación de pregrado en humanidades si es tan inútil, que nos sirve mucho? Y ha generado una discusión bastante interesante en los diarios, ha generado una discusión bastante importante en las universidades e incluso contrastó con un hecho que conocimos también esta semana, que saludamos con especial cariño, es la creación del Centro País Humanista en la Universidad San Sebastián. Cuéntenos un poquito, Alejandro, cómo ve esta discusión. Y nosotros estábamos en el programa, así que no tuve la oportunidad de estar en la presentación, pero me dijeron que estuvo notable. Cuéntenos un poquito cómo lo vio. Vamos por lo primero. Yo creo que se ha dado una pequeña discusión importante en el ámbito público chileno sobre la relevancia de las humanidades y con algunas contradicciones que son bastante visibles, por ejemplo, sobre el tema del financiamiento de los estudios de posgrado en humanidades versus lo que significaría financiar estudios en ingeniería o en actividades parecidas. Yo tengo la impresión que es una discusión que llega en buen momento porque nos permite pensar cuáles son los grandes problemas de Chile. Y aquí siempre vamos a tener discrepancia en el ángulo de análisis. Hay gente que dice, mire, el problema es que estamos creciendo poco económicamente, o que hay mucha delincuencia, o que hay mucha inseguridad. El tema de fondo es cómo ayudamos a que la gente viva mejor, cómo hacemos que las personas se desarrollen de la mejor manera material y espiritualmente. Y eso es lo propio del humanismo. Y en ese sentido no hay que confundirse. Las humanidades o el humanismo no apunta a una determinada disciplina, sino que apunta al mayor bienestar de los seres humanos, de las personas. Y esa es la discusión que creo que hay que tener y que precede a la discusión del gasto de recursos. Por supuesto, hay disciplinas más útiles que la historia, que la filosofía, que la literatura, que la teología, que la música, que la pintura. Es evidente. Entre ellas están, por ejemplo, la ingeniería, la medicina, el chofer de micro, la persona que puede arreglar eventualmente las cañerías, etcétera, etcétera. Pero hay otras actividades que están fuera del marco de la utilidad, claro, que tienen un gran valor social. Veamos uno que está de moda en estos días, el fútbol. El fútbol no es una actividad útil en sí, y sin embargo es una actividad valiosa, interesante, además es una actividad lucrativa, mueve recursos, pero no es una actividad sin la cual una sociedad no pueda existir. En cambio, si no hay eventualmente puentes, si no hay hospitales, si no hay escuelas, la sociedad eventualmente se hunde. Entonces, eso es lo primero que yo creo que hay que tener de fondo en la cabeza. Un concepto un poco más amplio de utilidad, del para qué sirven las cosas. Una cosa es la cosa práctica, efectivamente, pero otras son cosas que van complementando la existencia misma del ser humano, que lo van entendiendo. Por eso yo dije el mayor desarrollo material y espiritual posible, porque si uno ve solo por utilidad,
evidentemente las actividades humanistas son menos útiles. Y eso es bueno comprenderlo. Ahora, hay un libro de Nuccio Ordine muy bueno, publicado por Acantilado, sobre la utilidad de lo inútil. Mm, Y la verdad es que muestra la relevancia de las humanidades, la relevancia de un buen profesor, mm, y todo lo que significa la lectura de los mm. clásicos o de obras importantes en la literatura. Yo creo que hay que darle segundas y terceras vueltas a todo esto, porque de lo contrario nos vamos a quedar pegados en una sociedad materialista, individualista y que solo le preocupan aquellas cosas que tienen un resultado inmediato, transable, y que uno pueda disfrutar. En ese sentido, para cerrar, considero particularmente valioso lo que tú comentabas al final, que Mm. fue la presentación El lunes pasado, sí. el lunes pasado del El Centro centro. País Mm, Humanista por parte de la Universidad San Sebastián, que es una iniciativa que surge al alero de la institución, de un área que le preocupaba mucho al recientemente fallecido presidente de mm. la Junta, Luis Que Cordero. recordamos aquí hace unas semanas atrás. Así es, y también al actual presidente Andrés Chadwick, y que está al alero de la Facultad de Derecho que Mm. dirige Gonzalo Arenas y de Psicología que dirige Klaus Klaus Droste. Droste. Mm. Y en este centro País Humanista está Cristian Barken como director, que es un Mm. gran literato y un humanista de primera. Y que ha hecho un esfuerzo importante a lo largo de décadas para llevar incluso a medios masivos la reflexión humanista. Efectivamente, y lo está haciendo cada fin de semana a través del programa de conversaciones Mm, que tiene en ICARE, y lo mm. había hecho décadas atrás, En la televisión. en la Mm, televisión con entrevistas de primer nivel. Está Roberto Ampuero, el escritor, mm. el autor de Nunca volveré a A Berlín; Berlín. Cristian de la Maza, gran persona, almirante, y que hoy está dedicado a estos temas; la historiadora Cecilia Morán, que Mm. es del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián, que además es una gran mujer; y hay otras Llama personas auditor de este involucradas. programa, que le mandamos muchos saludos también. Así es, pues, y además hay otras personas involucradas, que se me puede ir alguno en este, Mm. en este momento, pero. Sergio Muñoz Rivero. O Ah, sea, muy bien. lo que quiero decir es que yo creo que eso fue una gran iniciativa, y termino diciendo que eh, partió con una conversación con José María Lasalle, el ex secretario de Estado de Cultura en España, sobre el ciberleviatán y la civilización digital. Civilización digital se llama precisamente el libro que publicó este 2024 José María Lasalle, a quien tendremos, lo dejo dicho desde ya, el primer sábado de julio en Historia, Libros y Ah, Banderas. pero extraordinario. Vamos a tener que ir unos minutitos más, irnos a la pausa, pero antes de eso, profesor San Francisco, también quería comentar una columna muy, muy, muy aplaudida también que usted escribió este fin de semana en el libro, como todos los días domingo, que se llama Las humanidades en Chile, importancia y contradicciones. Y justamente hace una reflexión a propósito de lo que hemos estado conversando, que me parece muy interesante, muy completa. Y hay una cita que usted hace específicamente de Huidobro, de Vicente Huidobro, cuando afirmó en su balance patriótico una serie de situaciones que yo creo que merecen la pena. Al hablar, dice, de Italia, decimos la Italia del Dante, la Italia de Garibaldi, no la Italia de Castañeto. Y es que el espíritu cuenta y cuenta por sobre todas las cosas, pues solo el espíritu eleva el nivel de una nación y sus compatriotas. Y así sigue dando otros ejemplos y me Así parece es, pues. notable porque también Y lo hace el mismo vale ejemplo para con... el siglo de oro de Pericles, Exacto. o la Atenas de Sócrates, Platón, y Incluso la para nuestro Grecia de propio país, Aristóteles. digamos. Por supuesto, el siglo XX, el siglo de Neruda y Gabriela Mistral, y podríamos seguir con muchas cosas. Por eso es interesante ver el tema de fondo. Este año celebramos los 2 siglos de la novena sinfonía de Beethoven. La cultura tiene una dimensión que es especial, que es espectacular. Hay que saber apreciarla, hay que saber vivirla adecuadamente, y yo por lo menos creo que eh, no se debe plantear esto como una lucha entre cultura y negocio, entre cultura y actividades
útiles, sino que todas son complementarias para que la gente viva mejor. Y en ese sentido, lo que yo quería hacer en la columna, que efectivamente fue muy leída y me llegaron bastantes comentarios, era plantear primero que las humanidades tienen una gran relevancia social. En segundo lugar, que no hay una contradicción con otras actividades importantes, y por lo mismo uno puede hablar que hay ingenieros, médicos o banqueros humanistas, y esto no está reservado a determinadas carreras específicas de personas. Y tercero, que lo que debe preocuparnos como sociedad es el bien de las personas. Y eso significa tener un país, un Chile humanista, que por lo menos a mí me motiva mucho. Sigue diciendo Huidobro en esta cita que pone en su columna del libro: el mundo ignorará siempre el nombre de los pequeños politiquillos y comerciantes que vivieron en la época de los grandes hombres. Solo aquellos que lograron representar el alma nacional llegaron hasta nosotros. De Grecia guardamos en nuestro corazón el nombre de Platón y de Pericles, pero no sabíamos quiénes eran sus proveedores de ropa y de alimentos, con un poquito Ironía. de ironía Es que es también, provocador, weón. porque es bien provocador, pero usted en el cierre hace esta conclusión que creo que le hace más justicia a la realidad, a la prudencia que hay que tener en todos estos temas, cuando dice que Chile requiere un conocimiento y comprensión de su historia, un pensamiento más sólido, una verdadera pasión por la poesía. Buscar a Dios significa amar al mundo. La música y el arte no son caprichos de millonarios o gustos de tiempo libre, sino manifestaciones de profunda humanidad que nos han de permitir vivir mejor. O sea, entender que el ser humano está hecho de materia, ¿cierto? Pero también de espíritu. O sea, necesitamos ese crecimiento y ese desarrollo en lo concreto, en lo que nos hace tener una vida mejor, más digna, pero también en aquello que nos hace tener una vida más humana, más amplia, más abierta Doctor, y también más dichosa. y eso hay que llevarlo a la vida práctica. Nos basta con construir poblaciones, Mm, o no basta con construir casas y edificios. mm, Tenemos que tener plazas, exacto, tenemos que tener lugares de esparcimiento, exacto. hay que tener una biblioteca, una buena escuela en Mm, el lugar donde vive mucha gente. Entonces, esto no es poesía, no es un discurso al aire. mm, Estas son cosas que tienen que concreto. reflejarse en la vida cotidiana de las personas, particularmente de los que tienen menos, porque los que tienen más se lo pueden proveer esto. Mm. Pueden pagar un colegio más caro, pueden tener academia, pueden viajar a ver cosas espectaculares en otros lugares del mundo. No, nosotros tenemos que preocuparnos especialmente de aquellos que menos tienen. Y por eso es que también son tan celebradas estas actividades públicas, digamos, cuando el arte sale a la calle, cuando se toma, digamos, las plazas, o incluso al mismo tiempo porque es tan criticado cuando se planifican construcciones de viviendas sociales sin plazas, sin espacios de Así es, esparcimiento, sin espacios dentro de la propia casa para que la familia se pueda reunir, y por con ejemplo. razón. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este jueves de historia. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este jueves de historia. Y antes de continuar con nuestra interesante conversación, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y en AFP Capital te acompañan con tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y tu futuro. Visítanos en afpcapital.cl. Y este invierno, conectados y con energía, en Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor, conoce más en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarepublica.cl.
Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco sobre la importancia de las humanidades y bueno, nos tocó además una fecha en que celebramos también un año más del natalicio de uno de los gigantes también diría yo de las humanidades, de la historia, que ha hecho además que hizo una serie de reflexiones también, a veces incluso pensando en no tener ese objetivo, una reflexión histórica de la historia reciente muy interesante que ha marcado especialmente los análisis y que además generó mucha polémica y que vale mucho la pena conversarlo. Me gustaría que pudiéramos hablar sobre don Mario Góngora del Campo, que si no recuerdo mal, el día 22 de junio cumplió una fecha más de su natalicio, ¿no, profesor San Francisco? Así es, 22 de junio de 1915 nació. Imagínese. El mismo año que mi abuelo Raúl. Ah, mire, qué Y no notable. lo digo porque sí, sino que fueron compañeros de curso en el Colegio San Agustín. Ah, pero qué Así notable, mire, qué que, según me notable. contó mi abuelo, y después mi mamá me pasó la revista del colegio, y ahí están en el mismo curso, efectivamente. Oiga, pero qué notable. Para los que son más jóvenes, yo siempre me preocupo de eso y que no tienen tanto conocimiento y profundidad de los personajes que a veces conversamos. Hablemos un poquito más sobre la vida, la formación y la pasión por las humanidades que tuvo Mario Góngora. Primero voy a partir por el final, de manera que los auditores sepan de quién estamos hablando cuando Fantástico. hablemos de Mario Góngora. Cuando Simon Collier, uno de los principales chilenólogos del mundo, hizo una entrevista a Mario Góngora que se publicó en una revista internacional, dijo que Mario Góngora era por común consentimiento el mayor historiador de Chile. Mm. Muchos lo consideran el mejor historiador de Chile en el siglo XX, y sin duda fue uno de los principales intelectuales, una figura determinante de las letras y de la historiografía en Chile, que además tuvo una vida intelectual muy destacada, una vida muy intensa en distintos aspectos que ya vamos a ahondar, y que murió trágicamente Mm, atropellado en las puertas del Campo Oriente de la Universidad Católica en noviembre de 1985, mm. es decir, cuando tenía 70 años en el Campo Oriente de la Universidad Católica. Ese fue Mario Góngora, que podríamos situarlo en la generación de 1930, Mm. esa generación de gran efervescencia intelectual y política, y que consideraba que la década del 70 era la más dramática de la Mm. historia de Chile. Bueno, y además, efectivamente, eh, una de las cosas que, como le comentaba, me parece que es bastante interesante es esa pasión que tenía también por el conocimiento, por las humanidades, el querer formarse y leer. Decían algunos que hubo una época muy importante de su vida que prácticamente leía un libro todos los días, digamos, y que tenía, este que tengo aquí, bueno, usted yo sé que lo va a recomendar, trajo un montón de libros, pero el diario de Mario Góngora, donde describía sus apuntes sobre los libros que leía y era impresionante la cantidad de lectura, la densidad y la amplitud. Además, no solamente se quedaba con un área, sino que eran varias áreas. Vamos a partir, ¿ah? Pero efectivamente, mire, este es el diario de Mario Góngora. El diario es como un diario de vida que Mm, escribía en cuadernos bastante grandes, y que Góngora comenzó a escribir en 1934 mire. hasta 1937. La fecha es relevante porque tenía 19 años, o sea, desde los 19 años hasta los 22 años. Leyó más de 600 libros en ese En periodo. ese periodo. Si uno lo abre en cualquier página, aquí, 17 de enero, Sonata de Otoño-Invierno de Valle Inclán. En la mañana fui al camino a Barca, me siento particularmente bien. Eh, 7 de marzo, de hoy día, Santo Tomás de Aquino, leí la cuestión secunda, secunde, eh, discreto de Gracián. Y así tú lo abres en cualquier minuto y tiene una lectura. Concierto de Moiseiwitz, el preludio y la fuga de Bach. Y un último. Miró Figuras de la Pasión, Luis Alberto Sánchez, Vida y Pasión de la Cultura en América. Y así tú puedes ver Figuras de la Pasión del Señor de Gabriel Miró. O sea, leía todos los días con Mm, una fruición. Ahora, uno podría decir, y que estudiaba literatura, estudiaba historia, estudiaba derecho. mm. O sea, mientras estudiaba derecho, leyó 600 libros. Eh, Impresionante.
impresionante, pero además lo entendió. Bueno, bueno, eso No lo solo es un leer. check, Sí, no era leer. De repente comenta, gran libro, este otro libro me decepcionó, no era lo que yo pensaba, etcétera. Quien ha estudiado eso de una manera soberbia es Patricia Arancibia. En este libro, Mario Góngora en búsqueda de sí mismo, sobre la etapa temprana de Mario Góngora, hasta los 31 años, 1915-1946. Y digo que hay un proyecto de Tanto Monta con el Centro de Estudios Bicentenario por reeditar Qué este libro, y notable. esperamos que esté este 2024 publicado. Entonces, pero este libro sigue la trayectoria de Mario Góngora, y explica más o menos lo que fue la formación Mm, cultural del historiador. Ahora tú decías, leía muchas cosas. Claro que sí, pues. Leía teología, mm, leía filosofía, leía historia, leía literatura, leía arte, en muy buen nivel. Algunas cosas las leía en su idioma original, en mm, francés, por ejemplo. Era una persona que se preocupaba de estar al día en la lectura. También leía política, por supuesto, de su momento. Él se vinculó a los jóvenes mm, falangistas, a los que eran del Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, que se había fundado en octubre de 1935, donde estaba Eduardo Frei mm, Montalva, Bernardo Leighton, Radomiro Tomic y otros prohombres de la época. En ese grupo participó Mario mm, Góngora, escribía, por ejemplo, en alguna de las revistas de la época, en revista Lircay, de mm, la cual fue director, y en 1937 vemos artículos de Góngora sobre Diego Portales. O sea, las primeras publicaciones históricas de Mario Góngora son a los 22 años, en la revista Estudio, en la revista Lircay y en algunas otras publicaciones de época. Y eso es porque logró tener una formación cultural no de alto nivel, de mm. altísimo nivel, y que permanecería toda la vida, con el conocimiento de varios idiomas, y también de las grandes tendencias culturales de la época en Alemania, en Francia, en Italia, en España y en otros lugares. Hay una traducción de él, por ejemplo, de una obra de Tomás Moro. O Mm. sea, una persona realmente de una formación amplísima, muy culta y que vale la pena leer. Dicho sea de paso, el diario forma parte de una colección que está haciendo Editorial Universitaria y Ediciones UC para publicar las obras selectas de Mario Góngora, y ya han publicado otros dos textos, el último de los cuales es El Estado en el Derecho Indiano, Mm. que se agradece porque era una obra inencontrable. O sea, era una obra que realmente uno la buscaba y no estaba prácticamente en ninguna parte, un libro que me parece que es de 1951 por ahí, y que es un libro que es de un gran valor. Ahora, es notable cómo ese importante acervo cultural, intelectual, le permitió también interesarse por distintas cosas. Partió estudiando Derecho, pero después se cambió a estudiar Historia. También está muy interesado también en la política y de hecho tuvo algunos pasos por lugares contradictorios. Ahí nos puede contar un poquito, profesor. Pero no fue a lo que se dedicó especialmente a la política, sino que justamente al análisis intelectual, a la producción intelectual. También participó en varias revistas, te lo mencionó en Lircay, en Principios, donde también fue bastante relevante. Cuéntanos un poquito de esa transición en la búsqueda y también de la profundización en distintos temas. Claro, Mario Góngora en su primera etapa, y yo creo que el título de Patricia García está muy bien escogido, En busca de sí mismo. Era una Mm, persona en búsqueda. Y la verdad es que él tuvo esta experiencia en el Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, mm, en la Falange, pero después, cuando abandona esa fase, que es la fase católica, eh, tuvo un pequeño paso por el Partido Comunista. mm, Y ahí es donde escribe en Principios. Principio era la revista del Comité Central del mm, Partido Comunista. En uno de los 5 primeros números de Principio hay un artículo de Mario Góngora, que me parece que es sobre el camarada Borsuski, mm, y eso habla también de esta doble dimensión, mm, de la política y de la intelectual. En la última etapa podríamos decir que tenía un pensamiento tradicional, mm,
con algo de nacionalismo, estatismo y antiliberalismo. Si tú te fijas, Mario Góngora deambuló por distintos pensamientos políticos, salvo el liberalismo. No le gustaba el credo liberal, el ideario liberal o neoliberal, como lo llama en el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, y en ese sentido es una persona que se dio distintas vueltas. Participó, ahora, eran vueltas no por conveniencia personal, para que no se entienda, no eran vueltas de chaqueta, eran una evolución intelectual, y en ese sentido tienen valor. Y participó en iniciativas culturales, escribió en Revista Estudio, el IRCAI en principio, pero en los años 60 participó en una iniciativa que yo la encuentro maravillosa, y por eso traje dos ejemplares, que es una de las iniciativas culturales de más alto valor que yo considero en Chile, que es la revista Dilemas. Puedes tomar tú una y yo tomo la otra. Aquí la mostramos para quienes nos están siguiendo en YouTube. La mía es la Dilemas 11, la tuya debe ser como la 6, una cosa Dilemas así. número 6. Sí, este es de 1975. Diciembre de 1970. Claro, este se empezó a publicar como el año 66 y se dejó de publicar el 76, y escribían figuras notables, entre ellos algunos médicos, doctor Acosta. Mire, qué notable. Pero estaban figuras, por ejemplo, en este número, Jorge Milla, Armando Roa, Rafael Gandolfo, un texto de Hans Urs von Balthasar, Joaquín Luco, ¿te suena Joaquín Luco? Joaquín Luco, claro. Ese es médico, pues. Así es. Y otras personas. Y en ese texto escribe Mario Góngora. Escribe Mario Góngora, Historia y Ayornamiento, Juan de Dios Vial Larraín, Catolicismo Filósofo. y Autenticidad Mundana. Estudia también Jorge Eduardo Rivera, El hombre y el problema de Dios. El filósofo Jorge Eduardo Rivera. Joaquín Barceló. Filósofo también. Rafael Gandolfo. Mira. Humberto Giannini y Simón Chamberlain. No, una playa de figuras intelectuales, humanistas podríamos decir, humanistas médicos, humanistas filósofos, humanistas historiadores de primer nivel. Yo tuve la posibilidad de conversar esto con Juan de Dios Vial Larraín en su casa, cuando él tenía más de 90 años, y me contó lo que fue esta aventura intelectual realmente fascinante, y la publicación de los distintos números, en que los que llevaban el pandero eran precisamente Góngora, Armando Roa y el propio Juan de Dios Vial Larraín. Entonces yo creo que este es otro reflejo de la inquietud intelectual de Mario Góngora. Y era una inquietud no por el pasado, porque uno podría decir allá, pues es una inquietud histórica, esto es una revista de historia. No, es una inquietud por el presente. Pues el texto que tú nombraste ahí es historia y ayornamiento, o sea, la puesta al día, Exacto. que es uno de los conceptos que se utilizaba en el Concilio Vaticano II de los años 60. Tiene otro texto en esta revista, Materialismo Neocapitalista, el actual ídolo del foro, que es uno de los problemas que él veía en la sociedad contemporánea, liberal o individualista. Y otro que yo encuentro que es de los artículos más notables que le he leído a Mario Góngora, que se titula La descomposición de la conciencia histórica del catolicismo, a propósito del proceso de autodemolición de la iglesia en este mundo, ¿no? La iglesia eterna de la iglesia institucional, que es una reflexión de una profundidad, de un valor tremendo, con posturas propias, realmente interesante. Entonces, es una preocupación por el presente. Nos tenemos que ir a la pausa, pero antes de eso justamente quería preguntarle un poquito más sobre ese tema, sobre el tema de la religiosidad, de la catolicidad, del sentido espiritual también de la política y de la reflexión humanista, que en esta generación se dio muy intensamente. Muchos de los textos que vemos que están incluso en la revista Dilemas tienen que ver con eso: pérdida de la fe y conciencia ética, la buena fe de la fe, el diálogo marxista-cristiano, el hombre y el problema de Dios. Era un tema que estaba muy, profundamente analizado en esta época, y por una estatura bastante importante de todos sus personajes. Vamos a conversar sobre eso a la vuelta de esta segunda pausa en este Jueves de Historia con el profesor Alejandro Sanfrancisco. Quédese ahí. Estamos de regreso con el profesor Alejandro Sanfrancisco en este Jueves de Historia. Le dejaba planteada la pregunta de cómo también el tema de la catolicidad, de la fe, de la iglesia, estuvo muy presente también en la discusión en esa época. Estuvo presente curiosamente por moros y cristianos, valga la paradoja. Estuvo presente en la década del 60 y en la década de 1970. Ahí Mario Góngora fue parte del pensamiento tradicionalista, y él estaba convencido
de que la Iglesia Católica debía volver a las verdades eternas y no quedarse en meras preocupaciones por las cuestiones sociológicas o políticas, Mm. como parecía ser la intención de algún sector dentro de la Iglesia. En ese sentido, me parece que es un pensador que vale la pena leer desde esa mirada. Ahora, hay un documento, hay un libro, ¿cierto? Que es, diríamos, de los más famosos y importantes, ¿cierto? De la obra de Góngora, que me gustaría que pudiéramos profundizar ahora, que es el ensayo histórico sobre la nación de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, que sin duda no podemos dejar de comentar. Para los que están con imagen, aquí mostramos la primera edición. Esta es la edición de 1981, es la menos conocida de ediciones en la ciudad. Las ediciones habitualmente conocidas son las de editorial Universitaria. universitaria, que Mm. tiene varias ediciones. Este ensayo es notable, es un conjunto de ensayos, como él dice, sobre la noción de Estado en los siglos XIX y XX, en que él pretende conceptualizar y entender este, esta idea matriz de la nacionalidad. Lo que él dice, Mario Góngora, es que el Estado ha dado forma a la nacionalidad. Y él no entiende al Estado de una manera simple, como un conjunto de contratos, como un órgano burocrático, sino como una unidad de existencia histórica, como Mm. decía Edmund Burke, o de otras maneras. Es decir, una noción más metafísica de Estado. Ahora, cuando uno analiza el libro, obviamente muchas veces se habla del Estado real, el Estado chileno propiamente Burocrático, tal, burocrático, práctico. que fijaba Eh, precios, que pero así, expropiaba. tal cual. Pero a mí me parece que la riqueza del libro es que logra instalar una serie de temas de fondo. ¿Ah? Chile, tierra de guerra, un concepto que ya Mm. había trabajado Juan de Dios Larraín, lo instala Mario Góngora acá. El Estado como formador de la nación, Mm. está ahí. La revista Claridad y los jóvenes rebeldes Mm. universitarios de las décadas iniciales del siglo XX. El tiempo de los caudillos. La crítica nacionalista, el tiempo de los caudillos, que Mm. serían Alessandri e Ibáñez, el caudillo civil y el caudillo militar, las planificaciones globales, Así es. como los que serían los gobiernos de Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende y Augusto Pinochet. Entonces, él logra instalar una serie de conceptos de los cuales los historiadores no podemos desprendernos. O Mm. sea, tenemos que ir a ello, tenemos que ver qué parte compartimos, qué elementos discrepamos, pero son factores de análisis que resultan muy relevantes. Y es un ensayo relativamente breve, muy profundo, con intuiciones muy bien logradas. Particularmente rico yo lo encuentro en el periodo 1900-1935, Mm. donde tiene más investigación, más solidez, más Más base, extensión también. más extensión, más base Mm. bibliográfica y de fuente. Y yo creo que es complementario con un texto que se publicó en la revista Historia de la Universidad Católica, que se llama Libertad Política y Concepto Económico de Gobierno en Chile, 1915-1935, que muestra este cambio de paradigma en la noción de Estado a comienzos del siglo XX, desde un Estado que defendía o promovía la libertad política a un Estado que se preocupaba de los problemas económicos sociales, Mm. que básicamente es la fórmula que ha llegado hasta nosotros, hasta el día de hoy, que es el Estado que se consolida en torno al primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Y para Góngora la década decisiva en ese plano cultural fue la década del 30, que logra quebrar no solo con la década del 20, que es como lo obvio, sino con el siglo XIX, Mm. pone fin a las disputas decimonónicas y entra en una dimensión de lo que van a ser los grandes temas del siglo XX, que son más económicos, sociales que doctrinales, como habían sido en el pasado. Ahora, el momento en que Góngora escribe el ensayo histórico también es súper relevante y es Por interesante porque supuesto. lo hace con un sentido, no lo hace con una, en principio, ¿cierto? Uno podría pensar viéndolo desde ahora, es como una especie de revisión bibliográfica, es como una especie como de narración histórica, un manual, pero no lo hace con ese sentido, lo hace con otro sentido. Tienes razón, porque él dice que la década de 1970 había sido la más grave, la más dramática que había vivido Chile en el siglo XX, y él ve que en Chile se está produciendo una revolución desde arriba, Mm. es decir, desde el Estado se le están quitando atribuciones, poderes, y se está jibarizando al Estado por obra de los Chicago Boys y por la aplicación del principio de subsidiariedad. Y eso significa que se está produciendo cambios desde Correos de Chile
hasta las universidades y las más diversas áreas donde se produce una reducción del Estado, y en ese sentido él ve que este factor de creación de la nación se ha puesto en tela de juicio precisamente en el gobierno de los uniformados, que habían sido una columna vertebral de la nación a su juicio, y que habían intervenido el 11 de septiembre de 1973 con un discurso distinto, como había quedado expresado en la declaración de principio de la Junta Militar de marzo del 74. Y ahí ve de alguna manera Góngora que hay una diferencia, ¿cierto?, entre lo que él tiene el concepto, ¿cierto?, de Estado, un Estado que a veces podemos... Es difícil de diferenciar en los escritos de Góngora del concepto de nación, porque es el Estado el creador de alguna manera del concepto de nación, podríamos decir, con el concepto de Estado que tenían cierto los liberales, que lo entendían más bien como un Estado burocrático que quitaba la posibilidad de que las personas pudieran organizarse libremente, que pudieran realizarse libremente. Entonces, ahí hay una especie como de división ideológica que hace que la crítica sea tan fundamental. Me parece, y no solo ideológica, es también práctica, porque el Estado con que se topa el gobierno que asume el 11 de septiembre de 1973 es un Estado omnicomprensivo, es un Estado productor, es un Estado expropiador, es un Estado docente, Exacto. es un Estado que está en las más diversas actividades. Y de lo que se Y que trata, pretende estar cada vez más aún. así es, eso es creciente en el siglo XX. Y la idea que hay detrás es que la sociedad civil participe de muchas dimensiones que ha estado excluida o limitada en el pasado. Y ese es el cambio de paradigma desde este Estado interventor, ejecutor, expropiador, empresario, docente, al Estado subsidiario, que es propio de la discusión constitucional, de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, de la Carta Fundamental de 1980 y de las reformas o modernizaciones que se hacen posteriormente, que ya sería objeto de otro trabajo. Conversación, profesor San Francisco, como siempre los días jueves se nos van volando entre tanta profundización en los temas, nos van quedando un par de minutos para la recomendación del libro. Primero voy a decir que han aparecido muchos libros estos últimos años sobre Mario Góngora, muy interesante. Mario Góngora, el diálogo continúa, 11 reflexiones sobre su obra. Este es un trabajo que Gonzalo Geraldo y Juan Carlos Vergara obraron como editores, y participan historiadores tan destacados como Gabriel Salazar, Alfredo Jocelyn Holt, Joaquín Fermandois y otros. El profesor San Francisco también. Yo estoy ahí también. Mario Góngora revisitado. Este es un trabajo de Valentina Verbal, es más crítico con Mario Góngora, y también es una obra colectiva donde está Armando Cartes Montorí, Cecilia Morán, Montserrat Risco y otros historiadores. También hay un artículo mío dando vueltas por esos lados. Y este libro que a mí me parece clave, que es de Hugo Herrera, a quien tuvimos conversando precisamente sobre este libro en Historia, Libros y Banderas, publicado por Crítica, El último romántico, el pensamiento de Mario Góngora, que me parece clave también para muy los que interesante capítulo, que lo recomiendo también, está en Spotify, en YouTube, a propósito, ¿cierto?, de Historia, Libro y Banderas, el último romántico, Hugo Herrera con el profesor San Francisco. Dicho eso, mi recomendación de la semana es Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, de Mario Góngora del Campo. Libro polémico, libro desafiante, libro estimulante, como dijo Gonzalo Vial Correa, libro inquietante, como dijo Arturo Fontaine Talavera. Es decir, tiene muchas cosas, pero yo creo que es un libro que sigue valiendo la pena leer. Y que además está disponible en Memoria Chilena. .cl, porque no está disponible en librerías, pero al menos puede leerse de forma telemática, electrónica. Quiero agradecerle muchísimo al profesor Alejandro San Francisco por esta interesante conversación sobre humanidades, sobre Mario Góngora, sobre el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX de Mario Góngora. Profesor San Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Soy yo el que tiene que agradecerle a usted, pues, doctora Costa, y a todos los auditores. Usted quédese, porque ya viene Deportes en Agricultura, y nosotros nos encontramos mañana en nuestra última edición de Nuevas Voces a la 1 de la tarde. Que esté muy bien. Chao, chao.